La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y enseñanzas del apóstol de Cristo Jaume Ribó. La vida de Cristo, cuarta parte. Después de tales acontecimientos sobre Zacarías, este continuó mudo tal y como le predijo el ángel, y los tuvo hasta que dio a luz su mujer, tiempo suficiente en que Zacarías se arrepintió de todo corazón de la duda que tuvo ante las palabras del enviado de Dios. Mas en el día del bautizo, por la gracia de Dios, su boca fue abierta de nuevo, sirviendo ésta para ensalzar y glorificar al Altísimo de todas sus maravillas y todo cuanto hacía por su pueblo, como de la grandeza de aquel Hijo que sería el precursor del Mesías, y que Dios le había hecho la gracia de escogerlo como Padre. Es necesario exponer que el sacerdote Zacarías era un hombre de esmerada rectitud en todo su proceder, que le invadía a su noble alma el ansia de tener descendencia para que sirviera a Dios como él. Por ello, en su oración y funciones que tenía en la sinagoga, siempre lo había pedido al Creador, y cuando ya había perdido las esperanzas por la avanzada edad de él y su mujer, debido a que su perseverante oración había llegado muchas veces ante las plantas benditas del Supremo, ahora, cuando ya no lo creía posible, el Padre de las alturas lo premiaba con creces al presentarse ante él el arcángel San Gabriel y comunicarle la buena nueva como recompensa de cumplidor de la ley y las continuas súplicas que había enviado al Creador, pues le envió un hijo mucho más grande de lo que él había podido pedir, pues fue el precursor de Cristo, gozando su fiel alma con ello, alegrándose todos de su nacimiento, ya que Juan Bautista fue un alma de las más grandes ante la presencia de Dios, porque durante toda su vida de asceta, con su fervorosa palabra, encendió a los seres al amor y la verdad eterna, preparando a las almas para poder caminar por el recto camino de la santa purificación que el Hijo de Dios tenía que marcar en este destierro. Y en aquellos días venturosos en que los ángeles evolucionaban con gran regocijo, preparando la venida del Mesías, la Virgen María, inspirada por la gracia y luz del Espíritu Santo, con la presteza se puso camino hacia la ciudad de Judá, donde vivía Zacarías y su esposa, con ansias de comunicar a su pariente Isabel todo cuanto el ángel le había anunciado de las dos, sucediendo que al llegar la Virgen a la casa y entrar en ella, cuando saludó a Isabel, en el mismo instante que ésta oyó el saludo de María, su hijo saltó en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo, clamando con fuerte voz de esta manera: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Para mejor alegría de Isabel, para que reconociera que el hijo de sus entrañas era santo, quedó ésta llena del Espíritu Santo por la gracia de su Hijo, sucediendo de esta manera que antes de nacer el precursor de Cristo, bajo su misión tan elevada y potestad de su nítida alma, desde el seno de su madre, Juan ya empezó a preparar el camino del Señor, ensalzando, bendiciendo y glorificando a la Virgen y al Hijo de Dios. Pues estas santas palabras de Isabel ante la salutación de María quedaron selladas por los siglos de los siglos, porque mientras en este destierro quede un ser humano, sus labios repetirán el testimonio de Isabel diciendo: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y bendita quedó por toda la eternidad la Virgen en la hora que se entregó incondicionalmente a la voluntad divina de Dios para ser instrumento de su virtud y omnipotencia, llegando a ser la joya más valiosa y transparente que como madre ha brillado y brillará en este planeta Tierra, porque sus rayos de luz purísima han deslumbrado a todo el universo, y bendito fue, es y será, como todos sabemos, el santo fruto de su vientre, pues aquel inmaculado fruto fue, es y será la salvación y vida eterna para todas aquellas almas que de él comieran, alimentándose de sus santas virtudes y amor inmortal. Y continuó diciendo Isabel: ¿De dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Tales palabras nos demuestran que Isabel, iluminada por la luz del Espíritu Santo, ve con toda claridad la potestad y pureza de la Virgen María y contempla con los ojos de su alma que en su seno sagrado albergaba al Hijo de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu del Creador, y ante tal clarividencia de los misterios y designios de Dios en sus humildes criaturas, dice con gran alegría Isabel a la Virgen: Así que sonó la voz de tu salutación, saltó de gozo el niño en mis entrañas.
y estas palabras nos declaran que Isabel reconoció en aquellos sagrados momentos a la Madre del Salvador, o sea, el nivel de la elevada alma de aquella doncella inmaculada que había engendrado al Mesías por obra del Espíritu Santo. Por eso continúa diciendo: dichosos todos los seres que han creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Altísimo, porque éstos en ti verán el gozo cumplido, pues ahora podrán contemplar por tu santa voluntad, excelsa virtud y nítida pureza al Salvador de este mundo, al Mesías esperado desde tantos años por el pueblo de Dios. Y María, ante tales palabras de Isabel, contestó: mi alma magnifica al Señor, que ha puesto sus divinos ojos en esta humilde esclava suya. Así fue por los siglos de los siglos. El alma pura e inmaculada de la Virgen, junto con la gracia y poder con que fue ungida y cubierta por el Espíritu de Dios, en su humildad y candor, magnificó la obra de Dios aquí en la tierra, para que Cristo, con su cuerpo sagrado, que sólo podía ser formado en las virginales entrañas de María, pudiera nacer y vivir en materia y espíritu el Hijo de Dios. Por ello saltaba de júbilo y alegría el espíritu de la Virgen, por el servicio tan grande que hacía Dios, y al mismo tiempo por haberla escogido entre todas las vírgenes, y aun que se reconociese indigna, acataba con gran sumisión la voluntad divina dentro de su nobleza y sencillez, llenándose al mismo tiempo de gozo al verse escogida con este alto privilegio sobrenatural de ser madre del Hijo de Dios, y dentro de su humildad y santa abnegación se sentía sumergida con aquella entrega total a servir enteramente y eternamente al Todopoderoso. Por eso continúa diciendo María: por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo. Porque su pureza y candor llegó hasta los cielos, siendo escogida, santificada y consagrada por el Espíritu del Creador, siendo todavía una niña, entregándole a su cuidado la estrella más valiosa y más refulgente del universo, en la que el Altísimo se había complacido con esta estrella, porque era la que más unida estaba a su divino corazón, y por ello a la que más había amado. Por eso hizo maravillas el Todopoderoso con aquella doncella de pureza inigualable, tan grandes y tan elevadas, que nunca más podremos contemplar en este destierro prodigios tan sobrenaturales. Entonces, aquella Virgen que siempre había estado enamorada de Dios, ensalza y glorifica con palabras de reconocimiento etérico, diciendo: su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen, pues así ha sido y será por toda la eternidad. Con estas santas palabras, la doncella de Nazaret nos abre el entendimiento para que reconozcamos la sublime caridad del Creador, que siempre perdona a sus hijos rebeldes si de corazón nos arrepentimos de nuestros pecados, haciendo propósito de no volver a pecar más. La divina misericordia de nuestro Padre es infinita y siempre nos ayuda e ilumina, por malos que seamos, para que reconozcamos todos nuestros errores y extravíos, pudiendo de esta forma, si queremos, cumplir con perfección su santa y divina ley y retornar para siempre junto a su vera. Y la Virgen María, llena de gozo y alegría, permanece con su pariente Isabel 3 meses para compenetrarse en sus puros pensamientos, sentimientos y palabras en los designios de Dios para alabarlo y adorarlo, pues no cabía su tierno gozo dentro de sus humildes almas al darse cuenta, según su criterio, por su inocencia y candidez, de la pobreza espiritual de sus criaturas y que el Padre las escogió para cumplirse lo que los profetas habían anunciado desde hacía muchos siglos. Del fruto de Isabel, Dios se valió para preparar al pueblo escogido que se arrepentía de sus pecados y pudiera ver la luz refulgente que venía a salvarles. Y en cuanto al fruto de la Virgen, era aquella joya de gran valor que sus quilates nadie ha podido llegar a precisar, pero sí sabemos que sus reflejos de luz inmortal han salvado a toda la humanidad, si es que queremos cumplir con fidelidad su santa y divina doctrina en espíritu y verdad. Por eso, estas dos almas santas, aunque en diferente escala de virtud, vivieron 3 meses compenetradas y acariciadas por la gracia del puro amor y la santa esperanza de poder ver en un día no lejano al fruto de sus entrañas, cómo invitarían al arrepentimiento, en primer término, y en segundo, la luz de la vida eterna, al pueblo de Israel para salvarle, extendiéndose después la doctrina inmortal para todo el linaje humano,
para que éste pudiera llegar a ser salvo. La paz de Dios reine entre todos.